Verbo se encarnó para darme su amor. Gloria en las alturas y paz en la tierra y entre los hombres. Hola, espero que te encuentres muy bien y le doy gracias a Dios por tu vida, gracias de que Él te permite tener esa sed y esa hambre por su palabra, que ello nunca se termine, que seamos perseverantes y sigamos creciendo en el pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Como recordarás, estamos meditando en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, una carta que definitivamente nos va a enseñar muchísimas cosas, va a ser de grande, grande bendición para nuestras vidas espirituales. Y bueno, ya estamos en el día número 2 con el título de las tinieblas a la luz del Hijo. Y hoy vamos a meditar el capítulo número 1, perdón, versos del 9 al 20. Y dice de la siguiente manera: por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportar todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría. Darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará a su pueblo santo. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la libertad y el perdón de los pecados. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible, es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene en orden, todo en orden. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él es el principio. Fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Pues en Cristo quiso residir todo el poder divino. Y por medio de él, Dios reconcilió a todo el universo ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo que Cristo derramó en la cruz. Qué increíbles revelaciones encontramos en este pasaje de la Escritura, ¿no te parece? Ahí en el versículo número 9 nos dice: por esto nosotros desde aquel día que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Ese era el tipo de oración que hacía el apóstol Pablo por los hermanos en Colosas. Me parece que esto es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros nos afanamos por conseguir primero las cosas materiales y las obtenemos, bueno, después que ya las obtenemos, ¿qué hacemos con ellas? Si no tenemos sabiduría, si no tenemos entendimiento, si no conocemos la voluntad de Dios. Para muchas personas, la verdad es que esto ha sido lo peor que les ha llegado a suceder, obtener las cosas antes de tiempo. Para ellos ha sido su mayor caída cuando no tienen la capacidad de discernimiento, de sabiduría, de madurez, pero muchas veces nos afanamos, ¿verdad? Por las cosas materiales, por los bienes, la fama, el dinero, el poder, y cuando ello llega es nuestra caída cuando no tenemos la capacidad para ello.
Por eso el versículo número 10 nos dice, una vez que lo que el apóstol Pablo dice, que está orando para que les haga conocer el Señor plenamente su voluntad, con toda clase de sabiduría y entendimiento, dice en el 10, así podrán portarse como deben hacerlo, creciendo en el conocimiento de Dios. En la versión Reina Valera nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Luego en el versículo número 11 nos dice, así podrán ustedes soportarlo todo con mucha paz, con mucha fortaleza y paciencia y con alegría. Aquí encontramos una clave para nuestra vida espiritual, para podernos mantener estando fortalecidos, estando sobre la roca inconmovible, para no ser inconstantes, para no ser desertores del camino de Dios. ¿Y qué es lo que necesitamos? Bueno, ser fortalecidos por el poder de Dios mediante la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, lo que nosotros leemos en la Biblia, las palabras de Dios que escuchamos, eso fortalece, alimenta nuestro espíritu y en momentos de prueba, de tentación, de tribulación, al estar fortalecidos por medio del poder de Dios y de su palabra, no será difícil nosotros mantenernos y seguir avanzando. Es necesario caminar en el pleno conocimiento de su voluntad. Eh, Tenemos que tener cuidado en el tipo de oraciones que hacemos. Yo oigo muchas veces, a veces nuestras oraciones se limitan más a cosas materiales. Pensamos que esa es la prioridad de nuestras necesidades, cuando nuestra mayor necesidad es el conocimiento de Dios en nuestras vidas, nuestra comunión con el Señor, buscarle a Él de todo nuestro corazón. Luego en el versículo 15 dice, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito anterior a todo lo creado. En el 16 dice, en él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Todo fue creado por medio de él y para él. En el 17 dice, Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. ¿Te imaginas? O sea, por la palabra de Dios todo se mantiene en orden. Eh, Todo esto que acabamos de leer es una de las afirmaciones más contundentes, claras acerca de la naturaleza divina de Cristo que hace la Biblia. Eh, eh, bueno, junto con Génesis capítulo 1, Juan capítulo 1, también nos habla acerca del mismo sentido, lo que estamos leyendo en Colosenses capítulo 1, en Filipenses 2:6. Y podemos ver en estos pasajes que Cristo no solo es igual a Dios, Cristo es Dios. Él vino del cielo, no del polvo como Adán. Pablo refutó la idea de los griegos que Jesús no podía ser humano y divino al mismo tiempo. Ahora nosotros lo creemos y lo sabemos porque la Biblia nos lo dice muy claramente. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, ponemos nuestra confianza en Jesús, bueno, en realidad dice en el libro de los Hechos que quien invocare su nombre será salvo. O sea, el nombre de Jesús tiene un poder increíble. Los demonios huyen, las tinieblas son quebrantadas porque Él es Rey de reyes y Señor de señores y podemos confiar plenamente en Él. Podemos refugiarnos en Jesús. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana con una nueva meditación y bendiciones a todos. Hosana en la